Mi padre estuvo en Auschwitz. Mi madre estuvo en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia por ambos lados fueron exterminados. Mis dos padres estuvieron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Y precisamente por las lecciones que nos enseñaron a mí y a mis hermanos, no voy a quedarme callado cuando Israel comete crímenes contra los palestinos. No hay nada que me parezca más despreciable que utilizar el sufrimiento de los judíos para intentar justificar la tortura, la brutalización, la demolición de las casas que Israel comete contra los palestinos. Me niego a ser intimidado o presionado nunca más por las lágrimas. Si tuvieras corazón, estarías llorando por los palestinos. Este era Norman Finkelstein, historiador judío estadounidense expulsado de la universidad en la que trabajaba y condenado al ostracismo por sus denuncias al sionismo. Contra el goteo incesante de muertes, de sangre, hay quienes claman dentro de Israel. Buscamos a quienes buscan allí la paz. Judíos contra el genocidio palestino y la ocupación israelí. No existe un buen sionismo. Es una ideología racista, es una ideología violenta. Y no me crean a mí, miren a Palestina en los últimos, no me refiero a 10 en el barrio de Sheikh Jarrah. Todo el mundo sabe lo que sucede cuando arrojas una bomba de 1 tonelada en un barrio residencial. No es necesario ser un genio, sabes que la gente morirá. Israel es una democracia para los judíos. Incluso eso lo pondría yo en duda. No sé yo si es una democracia, un régimen que practica un apartheid y está llevando a cabo un genocidio de sus vecinos. Violeta, crudos días. Crudos días. Escuchábamos el alegato de Miko Peled, célebre activista por los derechos de los palestinos. Sí, él es judío e israelí, hijo del general Matityahu Peled, que luchó por la creación del Estado de Israel en 1948 y en la Guerra de los 6 días. Por lo visto y por lo vivido, Miko Peled es, además, un ferviente antisionista. Y lo hemos querido escuchar hoy porque llevamos 3 semanas asistiendo horrorizados no solo al genocidio en Gaza, sino también a la reacción de una parte de la sociedad israelí que ha respondido con auténtica sed de venganza, pidiendo más bombas, más sangre y burlándose de los miles de muertos a manos de su gobierno. Entonces, ¿de verdad no existe otro Israel, como decía Peled? Es lo que queríamos entender, porque entre quienes aplauden que siga el ojo por ojo, existen otras voces, aunque minoritarias, de personas israelíes y también judías fuera de Israel que exigen que se detenga la masacre y el apartheid. ¿Y dónde están? ¿De quién hablamos? Hablamos de personas como algunos de los secuestrados el 7 de octubre por Hamas, como Yocheved Lifshitz, activista por la paz israelí de 85 años, que al ser liberada saludó con deferencia a sus captores y luego explicó a la prensa que lo había hecho porque le habían tratado con humanidad, o como la familia de otros rehenes israelíes que piden que no se use a sus seres queridos para derramar más sangre, o de otros activistas y asociaciones que llevan años denunciando la violencia que solo genera más violencia, en definitiva pidiendo paz. Pues aunque son pocos, hemos querido hablar con algunas de estas personas porque sus testimonios son de un valor incalculable. Como lo son las protestas de la comunidad judía de Estados Unidos, máximo aliado de Israel y socio en la guerra, en el que cada vez más personas empiezan a despertar a los crímenes del Estado israelí y gritan no en nuestro nombre. A continuación os ofrecemos una entrevista con una de esas voces que grabamos hace unos días. Los terroristas que cometieron la terrible masacre el sábado 7 de octubre son hijos y nietos de refugiados que fueron expulsados de la tierra donde estaban los kibutz que fueron atacados. La rabia que sentimos ahora contra Hamas es por la humillación, por el dolor, pero también porque hay un sentimiento de culpa muy profundo que hemos ocultado todos estos años por los refugiados. Hacíamos como que ya no era un problema, que se habían ido y que no podíamos olvidarnos de ellos, pero sabíamos que no era cierto. Escuchábamos un fragmento de la entrevista que realizó nuestra compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia Simón, en La Marea, a Jeremy Milgrom. Violeta, contemos quién es. Él es un rabino nacido en Estados Unidos que vive en Israel desde 1968. Pese a ser un veterano que combatió en el ejército israelí, en las últimas 3 décadas su trabajo se ha centrado precisamente en lo contrario, en luchar por la paz en Oriente Medio. Y en este sentido es uno de los fundadores de Rabinos por los Derechos Humanos y de Clérigos por la Paz, una iniciativa interreligiosa palestino-israelí. Y hoy nos atiende desde Tel Aviv. Jeremy, gracias por atendernos.
Es un I'm placer happy to estar be aquí. here. ¿Dónde estaba usted el 7 de octubre cuando ocurrió el ataque de Hamás? ¿Qué sintió y qué hizo? Estaba en la cama, eran las 6:30 de la mañana. Mi pareja escuchó un ruido en el cielo y sabía que se estaban disparando unos cohetes. Miró enseguida en internet y se habían informado unos disparos cerca de la Franja de Gaza. ¿Y qué sintió usted? Estaba muy disgustado, muy preocupado por el hecho de que las cosas pudieran descontrolarse y de hecho en unas horas ya estábamos escuchando sirenas, tuvimos que refugiarnos porque estaban bombardeando la Franja de Gaza, pero también algunas ciudades cerca de la frontera de la Franja de Gaza y algunas ciudades grandes en Israel también. ¿Y por qué cree que ha ocurrido esto en este momento? No teníamos ni idea. De hecho, en aquel momento, cuando tuvimos noticia de los primeros cohetes, de los primeros misiles, no sabíamos que había una invasión. Mucha gente había atravesado la frontera y había rehenes siendo secuestrados, había muchos civiles siendo atacados, sus casas las estaban quemando, todas las atrocidades que sabemos que pasaron el 7 de octubre. Pero le decía usted a nuestra compañera Patricia Simón que aparte de la rabia que pueden sentir ustedes por el ataque, también hay un sentimiento de culpa por la violencia previa que ha llevado a esta violencia de Hamás. Tengo que decir ya al principio de esta conversación que la mayoría de los israelitas sienten la rabia y muy pocos expresan cualquier tipo de conciencia por los motivos que están detrás de estos ataques, por las condiciones en las que viven los palestinos en Gaza. Claro, ¿y cuáles son esos motivos, cree usted? Además de la atrocidad y la barbarie, resultó un shock tremendo y no solo fue el ataque cerca de Gaza, sino que había un sentimiento de que miles de personas habían atravesado la frontera y no teníamos ningún tipo de protección, que podrían estar cerca de nuestras casas en cualquier sitio, en cualquier parte de Israel. Y empezamos a sentir una profunda inseguridad, además de mucho enfado. Y además de eso, como le decía, ¿cuáles son las condiciones de vida que cree que han llevado a una parte de los palestinos a hacer lo que han hecho y a otra parte, incluso aunque no sean los ejecutores, a apoyar la acción de Hamás? Israel ha mantenido a Gaza en un asedio durante los últimos 10 años, 16 años. Llevamos 16 años controlando sus vidas, la electricidad que tienen, la cantidad de agua que tienen, cuántas calorías que pueden ingerir. Es un asedio en toda regla de Israel a Palestina. Si pueden entrar en Israel, muy pocos pueden. Si pueden recibir atención médica avanzada, ¿o qué derechos tienen? Es como una especie de prisión al aire libre. Y de vez en cuando ahí se dan conflictos, conflagraciones y rondas tremendas de violencia donde miles de palestinos son asesinados, casi todos civiles. La vida allí ha sido tremendamente insegura. Y estoy convencido de que tiene que haber mucho resentimiento contra Israel, por no hablar de el hecho de que la mayoría de los palestinos en Gaza son refugiados y sus necesidades no están siendo contempladas, sus deseos tampoco, y todo eso se genera esa tormenta terrible que ha desencadenado los hechos del 7 de octubre. Después de esos hechos hemos visto vídeos de israelíes en redes sociales burlándose de los cortes de agua y de luz a los gazatíes, bebiendo agua del grifo, haciendo tutoriales satíricos sobre cómo maquillarse sin luz, incluso riéndose de las madres que han perdido a su hijo bajo las bombas. ¿Qué opina usted de estas actitudes? It's so horrible. You're telling me things, some which I know, some of which I don't know. Es terrible, me estás contando unas cosas que me avergüenzan profundamente como israelí, como rabino, como ser humano. Esto es terrible. Y lo que ha pasado es que durante los años los palestinos han sido deshumanizados, han sido demonizados.
Y esto resulta en unas actitudes, sobre todo cuando los israelitas se sienten amenazados, cuando están enfadados, cuando hemos sido dañados, estamos de luto por nuestras muertes y la gente clama la venganza. Y el ridículo que acabas de mencionar es avergonzante, pero me preocupa más aún la cantidad de violencia que ya ha empezado y que va a continuar. Jeremy, ¿usted piensa que la escalada de violencia que estamos viendo ahora es diferente de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Es un punto de inflexión? Desde luego es mucho más intensa. Las rondas anteriores, las fases anteriores, estas ofensivas o como las queramos llamar, se hablaban de 1.500 muertes. Ahora estamos hablando de 5.000 personas que han perdido la vida en Palestina. La pérdida de vida es desde luego mucho mayor. Entiendo que gran parte de Gaza ha sido destruida. Mucha gente se ha quedado sin casa, así que el grado de violencia es mucho más intenso. También, por otro lado, está el deseo israelí de eliminar a Hamás de una vez por todas, de asegurarse de que no vuelvan a tener la capacidad de gobernar. De modo que ahora estamos sentados al borde de nuestras sillas, esperando a ver si el ejército va a entrar y va a conquistar Gaza una vez más, como ya lo hizo antes de la retirada de Gaza en el 2005. Como usted mismo decía, el sentimiento que nos está expresando y la visión que tiene sobre Palestina no es mayoritaria en Israel. Pero usted, como rabino, habla con los fieles, tiene gente cerca, judíos, que pueden entender de dónde viene la herida de los palestinos. ¿Este tema se puede hablar en este momento? Lo que hay que recordar de la sociedad israelí es que no es monolítica. Tenemos muchas opiniones y muchas subculturas en Israel, incluido el campo de paz, incluida la gente que ha estado muy activa en ayuda humanitaria, en las vidas políticas. No soy el único, y también hay muchas comunidades religiosas a las que les importan estas cosas y les preocupa el lado humanitario de este conflicto. Esa voz existe, pero el hecho es que hay tantísimo resentimiento y rencor, y lo que se está expresando ahora mismo en ciertos corredores de poder es que va a haber una mayor persecución en contra de las personas que expresan su opinión, como lo hago yo. Y ya es posible que algunas personas sientan que es peligroso manifestar ciertas opiniones y que podría acarrear problemas legales. ¿Y usted no siente miedo expresando esas opiniones, por ejemplo, aquí? Hasta ahora la cosa no está tan mal. Es algo que podría pasar. Pero al hablar contigo sí tengo que decir que me da miedo quizá no expresar de manera categórica los sentimientos israelíes, que son tremendamente intensos ahora. Hay un grado de sentimiento de injusticia, de enfado contra el gobierno, contra el ejército por no proteger a los israelíes. Y estoy muy asustado por lo que puede llegar a pasar y por la falta de confianza en creo que es uno de los momentos más preocupantes en la historia de Israel, quizá peor incluso que el momento en el 1973, donde los sirios y los egipcios se derrotaron militarmente. Intentando buscar una parte buena de este momento que estamos viviendo, ¿puede esto despertar una conciencia antiocupación mayor dentro de Israel? Era mi esperanza, y me he dado cuenta con el tiempo que lo más probable es que haya una venganza terrible, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, donde los colonos radicales pueden hacer prácticamente lo que quieran. El ejército lo permite. Me preocupa que las cosas empeoren antes de que mejoren. Cada vez que hay una ronda de violencia, habrá gente que diga, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las causas raíz de esto? Pero la reacción más típica es la de la ira, el enfado y el deseo de venganza, y eso es lo que me preocupa a mí ahora.
Y aunque la religión es muchas veces el motivo del enfrentamiento, aunque no solo, puede ser también el origen de la solución. ¿Pueden entenderse, usted como rabino piensan que pueden entenderse musulmanes y judíos? Creo que sí. De hecho, uno de los diálogos más famosos entre una figura palestina y un colono israelí fue entre uno de los líderes de Hamás, de hecho, y un rabino. Esto fue un hecho precioso, el hecho de que pudieran decir: sí, nuestra religión nos puede unir y pienso que es posible. Hoy en día vemos hasta cierto grado que lo que está haciendo Hamás está motivado desde la religión y desde luego desde el extremismo. Y también es parte de la conciencia judía. No sería fácil, desde luego, pero posible es. Y yo espero que los que somos creyentes trabajemos más para poder desarrollar un lenguaje común. ¿Hay, de hecho, comunicación entre comunidades religiosas? ¿Usted habla con el otro lado? Uno de los mensajes más conmovedores que he recibido durante estos tiempos tan difíciles fue por parte de un ex líder de un movimiento islámico en Israel. Somos amigos y fue para mí muy bonito poder escucharle y recibir su abrazo. Conozco a otras personas que están intentando comunicarse con la otra comunidad. Hay un poco de eso, pero por supuesto esto es algo que sucede en los márgenes. Jeremy, hablemos de su historia personal. En 1968, con apenas 15 años, usted dejó Estados Unidos y se trasladó a Israel solo y sin familia. ¿Por qué tomó esa decisión? Siempre me pregunto por qué a mis padres les pareció una buena idea que yo saliera de casa. Así que bueno, tampoco quiero entrar en eso, pero el caso es que lo que pasó fue que yo gané una competición de Biblias. Mi padre era un profesor de Biblias, entonces tenía un gran entrenador y con su ayuda gané la competición y el primer premio era un viaje a Israel. El viaje se suponía que tenía que suceder en verano, pero mis padres me dijeron, bueno, ya que vas, ¿por qué no te vas y pasas un año en una yeshiva para mejorar tu comprensión de los textos judíos? Entonces fui para allá y estuve un año y una cosa me llevó a la otra y acabé quedándome. Y me he pasado entonces la mayoría de mi vida en Israel. Y en ese tiempo usted se enroló en el ejército israelí, en el que estuvo 8 años combatiendo. ¿Cuál fue su experiencia como militar? Déjame que corrija una cosa. Sí que fui al ejército a los 18 años, estuve ahí durante 3 años y luego hice el servicio durante otros 16 años. Así que al final tuve el uniforme durante casi 19 años, pero la mayor parte de eso me la pasé en la reserva. Así que realmente solo eran un par de meses al año. Cuando empecé, pensé que era mi obligación defender al país. Y era un soldado de combate. De hecho, me entrené para ser piloto, pero no era lo suficientemente bueno, así que me dijeron adiós, no queremos que vueles nuestros aviones, lo cual probablemente fue bueno por 2 motivos. Uno de ellos que probablemente tenían razón y podía haberme estrellado, pero por otro, no tenía muy claro que yo quisiera desempeñar ese trabajo. Así que no hice eso, pero sí era un soldado de combate. Y cuando en el 1982, con la guerra del Líbano, acababa de ser padre, había nacido mi primer hijo. Y fue una experiencia tan profunda para mí que me di cuenta que no podría nunca apuntar un arma a otro ser humano, porque me di cuenta que cualquiera puede ser un padre o una madre, al igual que yo, y empecé a moverme hacia el catequismo. Tardé varios años en salir de mi deber militar hasta que al final fue el propio ejército el que dijo que ya no era yo apto para funcionar en el ejército, lo cual a mí me agradó mucho, pero ahora soy padre y me preocupa el hecho de que mis hijos estén en el ejército.
durante los 90, cuando estaba sucediendo los acuerdos de Oslo, pensé, genial, mis hijos no tendrán que estar en el ejército, y estaba muy orgulloso de que mi hija mayor decidiera unirse al ejército, y por desgracia mis otros 2 hijos sí que se unieron al ejército, pero nunca han utilizado la violencia contra nadie. Desde la decisión de dejar de utilizar la violencia contra nadie hasta movilizarse por la situación de los palestinos dentro y fuera de Israel, y también de crear la asociación Rabinos por los Derechos Humanos y Clérigos por la Paz, ¿cómo fue el camino? ¿Por qué? Fue un proceso. Al principio todavía llevaba el uniforme, pero tenía el conflicto de que, por un lado, mi vida estaba dedicada al diálogo y al entendimiento, y en el ejército, por supuesto, era parte de las Fuerzas Armadas. Poco a poco fui creyendo cada vez menos en el ejército, hasta que dije, no soy capaz de llevar un arma. En ese momento el ejército dijo, vale, ya hemos tenido suficiente. Yo también había dicho basta, con lo cual así se dio. Lleva usted más de 30 años luchando por la paz en la zona. ¿No se cansa? ¿No se desespera? ¿No se desesperanza? Sí. A menudo estoy seguro de que he perdido oportunidades, de que he perdido energía en este proceso, pero de vez en cuando el sentimiento maravilloso que recibo con el diálogo, con la colaboración con palestinos, con musulmanes, con otras personas del mundo a las que les importa esto, me eleva, me apoya y me hace volver a creer en lo que estoy haciendo. También he generado unas amistades muy bonitas. Por otro lado, he escrito textos que creo que tienen un significado muy relevante dentro de mi religión y de otras religiones. Así que todavía tengo esperanza, pero sí que reconozco que ahora que tengo 70 años, no tengo claro que antes de mi muerte vaya a lograr ver la paz que nos merecemos. Lo que sucede en los territorios ocupados palestinos, en la Franja y en Cisjordania, ¿es un apartheid, en su opinión? Cuando la gente lo llama apartheid, la gente suele pensar en Sudáfrica, y no es exactamente lo mismo. Creo que se parece lo suficiente. En algunos casos se dice que es incluso peor que lo que vivieron en Sudáfrica. Así que diría que el adjetivo es aplicable, sí. Básicamente lo que está pasando es que una quinta parte de la población, o quizá una cuarta parte de la población en Cisjordania, son ahora colonos que disfrutan de derechos y de su libertad de una manera que no lo hacen los palestinos, sus vecinos. Israel haciéndose con cada vez más parte del terreno, limitando el acceso a ese terreno a los palestinos que tienen olivos que no pueden cosechar. Hay palestinos que están completamente deprivados de su propia libertad. Y eso no es bueno, y como la situación en Gaza es incluso peor que eso. La perspectiva de la posibilidad de ajustar una paz con Palestina es muy tenue. Nos hemos llevado a nosotros mismos a un rincón en el que estamos intentando controlar a los palestinos, y a veces hay resistencia, y la resistencia genera violencia y resentimiento, y entonces se genera más control y más supresión de los derechos, y entra en un círculo terrible. Y precisamente por esa violencia y por esa ocupación, nos decían hace pocos días en este programa expertos que conocen bien la zona, que la solución de los dos estados es inviable en este momento. Casi nos proponían mejor un estado binacional. ¿Usted cuál cree que es la solución para este conflicto? La solución de los dos estados parece muy remota ahora mismo, por cómo los colonos han colonizado realmente
toda la parte de Cisjordania. Así que el hecho de que haya dos estados no se ve claramente. Yo creo que la solución del un estado binacional es más probable, pero desde luego después de lo que ha pasado hace 2 semanas va a ser más difícil para los israelíes el poder incluso imaginarse convivir con los palestinos compartiendo poder. Así que esto ha sido un gran paso atrás a algo que yo creo que sí que estaba empezando a crecer en algunas partes de la sociedad, la idea de que había que pensar en una solución de un estado y no de dos, y ahora nos hemos metido en un lío. ¿El 7 de octubre ha sido el 11S, como se ha dicho? Muy similares a nivel del shock que supuso, a nivel de la reacción, de la represión, de la violencia. Recordemos que después del 11 de septiembre se dio la invasión de Afganistán, de Irak. Cientos de miles de personas, de vidas se perdieron. Eso es algo que desde luego me preocupa mucho que suceda aquí también. Mucho resentimiento en contra de Islam, mucha islamofobia, cosa que estamos viendo ya. Y me preocupa mucho la manera en la que los países occidentales apoyan la reacción violenta de Israel por esa misma islamofobia. Sí. ¿Y dónde está el sitio para la paz? ¿Cómo lo encontramos, Jeremy? Creo que lo más importante, lo más urgente es un alto al fuego. Porque cuantas más personas pierdan la vida, más ira habrá y más crecerá el sentimiento de venganza. Así que necesitamos un alto al fuego. Tenemos que negociar un intercambio de rehenes encarcelados, así que la gran ansiedad que sienten los israelitas ahora por estos 200 rehenes, 220 creo, se vea reducida. Tenemos que dejar de hacer que la vida sea tan difícil en Gaza. Lo que ha ocurrido aquí, yo creo, el 7 de octubre, hizo que algunos israelitas se dieran cuenta de que no podemos controlar a los palestinos, de que ya no se puede. Cuando nos demos cuenta de que no podemos controlarles, pero necesitamos negociar desde un lugar de igualdad, de aceptación, no solamente con lo que nosotros queramos, sino también con lo que ellos necesitan y quieran. Entonces ahí puede que tengamos una oportunidad. Jeremy Milgren, muchísimas gracias por levantar la voz a favor de la paz y la justicia, y además hacerlo en un país donde voces como la suya ahora mismo están silenciadas, incluso perseguidas. Thank you so much. I hope that your radio Muchísimas gracias a vosotras. Espero que vuestro programa de radio se escuche por todo el planeta. Nosotros también lo esperamos. Thank you very much. Chao. Chao, chao. Chao. Thank you. Javier. Israel se está precipitando por una peligrosa pendiente y cada día cae a mayor velocidad. El estrés proviene en primer lugar de un rampante nacionalismo que durante décadas ha estado sembrando odio, primero contra los palestinos y ahora entre los mismos judíos. Esta corriente que nada ni nadie parece capaz de detener ha ido creando una sociedad todavía más nacionalista y religiosa que se mira el ombligo intensamente y rechaza cualquier compromiso con quienes no piensan como ellos. Porque queremos entender cómo la sociedad israelí ha llegado a este punto, tenemos con nosotros a un referente del periodismo en Oriente Medio y decano de los corresponsales españoles en Palestina e Israel, con casi 3 décadas informando desde Jerusalén y autor de libros como Israel en la encrucijada, Crónicas de un sueño imperfecto o La cárcel identitaria, dietario de Jerusalén. Eugenio García Gascón tiene una visión privilegiada de la sociedad israelí. Eugenio, crudos días. Crudos días.
En 2022 escribías esto que acabamos de escuchar. Siempre hablamos de Israel como si fuera un bloque monolítico, pero en realidad la sociedad israelí es muy diversa en origen, estatus y otros muchos aspectos. ¿Podrías explicarnos en unas pinceladas cómo está compuesta y qué posturas o sensibilidades hay respecto al conflicto? Bueno, la sociedad israelí comprende gente venida de más de 100 países, emigrantes judíos que llegaron de más de 100 países, y un 20% de población palestina árabe-israelí que en el año 1948, cuando se estableció el Estado, no fue apartada del país, no fue expulsada como mucha gente que hay hoy en la Franja de Gaza o en Cisjordania. La sociedad israelí, lo que importa básicamente es la composición de la parte judía, que representa algo más del 70% de la población, del 70 y pico por ciento. Esta gente, como decimos, proviene de distintos ámbitos, de distintos países, y hoy día la mayoría de esa población son judíos que llaman orientales, que son judíos que provienen de los países árabes, y básicamente para contraponerlos a los judíos askenazis, que son los que provienen de Europa occidental. Israel se fundó con judíos de Europa occidental, pero hoy día ha dado un vuelco la situación y hay más judíos orientales que no askenazis. Y esto tiene su importancia porque resulta que los judíos orientales son más conservadores y más nacionalistas que los judíos askenazis. Entonces esto se nota en el día a día de la vida cotidiana en Israel, y se nota también en la guerra, porque los judíos orientales son quienes más desean la guerra frente a los judíos askenazis, que hay, donde hay de todo. Eugenio, acabamos de escuchar el testimonio del rabino Jeremy Milgrom, israelí comprometido por la paz desde hace más de 30 años. ¿Esa postura es muy minoritaria? ¿Qué porcentaje de la población dirías que está a favor de la causa palestina y contra la ocupación y el apartheid? Bueno, digamos que cada vez es menos la gente que está a favor de la causa palestina, de establecer un Estado. Vamos a ver lo que ocurre ahora, después de los incidentes del 7 de octubre, del ataque de Hamas el 7 de octubre, que ha causado 1.400 muertos, y la réplica israelí, que está causando más de 8.000 muertos hasta el día de hoy. Vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, pero hemos de recordar una cosa. Todos los momentos en los que Israel, digamos que ha cedido ante los palestinos y ante los árabes en general, han sido momentos donde ha habido una fuerte presión. Recordemos que la primera intifada condujo a la Conferencia de Madrid en 1991 y condujo a los acuerdos de Oslo. La segunda intifada condujo a la salida de la Franja de Gaza por parte de Ariel Sharon, y el goteo constante de muertos en el sur del Líbano condujo a la salida del ejército israelí del sur del Líbano en el año 2000. Es decir, siempre que ha habido presión por la otra parte, Israel ha cedido, o algunas veces al menos. Esto realmente no sabemos si se va a volver a ocurrir con los hechos que han sucedido estos días, están sucediendo estos días en el sur de Israel y en la Franja de Gaza. Claro, porque Israel acaba de invadir y ha llegado a las puertas de la ciudad de Gaza. ¿Tú crees que retrocederá y devolverá el territorio que ahora mismo ha conquistado? Bueno, dentro del ejército hay dos corrientes, una que pide mano dura y otra que dice que hay que ir con cuidado porque no saben qué se van a encontrar cuando entren en las ciudades, en la ciudad de Gaza en concreto, ¿no? Entonces, de momento, el primer ministro Ariel Sharon y su equipo más cercano de ministros han decidido continuar la operación por tierra, pero no sabemos si van a entrar plenamente en las ciudades. Supongo que irán probando a ver si encuentran mucha resistencia o no, porque dentro de la Franja de Gaza hay túneles, cientos de kilómetros de túneles donde se mueven los milicianos de Hamas. Entonces, no todo el mundo sabe exactamente cómo va a resultar una invasión de la ciudad de Gaza. Hay gente que tiene miedo y hay gente que no. Entonces, la última palabra la tiene Benjamín Netanyahu y vamos a ver qué decide él. En la serie israelí La Lección, un profesor de instituto vive con impotencia el racismo
y el odio extendido entre su alumnado hacia la comunidad árabe en Israel. Ayer fuimos a la piscina y cuando entramos en el agua había 2 árabes y empezaron a decirnos cosas asquerosas. Entiendo que estás describiendo un problema de acoso sexual en público. Por los árabes. ¿Cómo abordarías tú este problema? Prohibiría la entrada a los árabes poniendo un cartel. El acoso es un problema, pero atribuir un rasgo a una raza es racismo. Todo eso es una mierda, eres un izquierdista. ¿Por qué no vas a disparar a algunos árabes en la piscina, ¿Buscáis a más chicos con potencial para ser criminales de guerra? ¡Pues llévatelos! No aguanto más esta mierda. Si los terroristas le hubieran volado los sesos a tu hermano, a lo mejor lo entenderías de una vez. La serie retrata la explosiva realidad política del país, la polarización de su población, la deshumanización de los palestinos y la brecha cada vez más grande provocada por décadas de violencia. Eugenio, ¿qué información y qué formación recibe la sociedad israelí desde su etapa en el sistema educativo a la de su entrenamiento militar, que recordemos es obligatorio para toda la población excepto los ultraortodoxos? Bueno, el audio que hemos escuchado ahora respecto a esta película es un problema que existe realmente en la sociedad israelí y que está pasando estos últimos días. Os voy a poner un ejemplo. Hace el sábado, cientos de jóvenes israelíes se manifestaron delante de la residencia de estudiantes palestinos en la Universidad de Netanya, que está al norte de Tel Aviv, y la policía llegó a tiempo y logró sacar a los palestinos de los dormitorios donde ellos viven y sacarlos y devolverlos a territorios árabes. Entonces, esto es un problema que existe realmente y que es tiene muy difícil solución cuando una sociedad está basada de esta manera en el nacionalismo y en la religión. Realmente es difícil que no se produzcan acontecimientos así. Este tipo de acontecimientos se producen continuamente, especialmente cuando hay un conflicto armado con Hamas, como pasó hace 2 años, en 2001, en plena pandemia, cuando también hubo incidentes muy graves entre las comunidades árabes y judías de Israel. Entonces, esto va a seguir siendo así por la naturaleza del conflicto. Es un conflicto, como digo, nacionalista, religioso, y estos conflictos suelen traer este tipo de problemas adicionales. Eugenio, ¿y qué discurso transmiten los medios? Estos días vemos a las principales televisiones israelíes prácticamente celebrando o llamando a la limpieza étnica en Gaza. Sí, digamos que el 95% de los medios israelíes, o quizá más, están dando caña para continuar y para endurecer la operación militar en la Franja de Gaza. La población judía está claramente a favor de eso, y la población árabe, pues, aunque muchas veces no lo dicen, están en contra de eso. Hay problemas graves, por ejemplo, hay problemas de lo que hablábamos antes, de que los conductores de autobuses, muchos son árabes y no están yendo a trabajar estos días porque temen que les linchen, como ha pasado en alguna ocasión. Entonces, la sociedad está tremendamente tensionada por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Este es un antes y un después, Eugenio. Hay heridas que aquí no se van a poder curar en muchos años después del ataque de Hamas y la respuesta tan brutal del ejército israelí. Bueno, yo creo que al menos en una generación esto no se va a olvidar. Quizá más adelante se olvide, pero esto no se va a olvidar. Entonces esto va a hacer más difícil la convivencia entre todos los israelíes, judíos y no judíos. Es así. Cada vez hay más tensión y, bueno, no se ve una salida al problema. Realmente, hoy día una solución de 2 estados parece inviable. No sabemos si lo que está ocurriendo ahora va a incidir en esto y va a hacer progresar la paz, porque, como hemos indicado antes, si no hay presión por parte de los palestinos, no hay ninguna concesión por parte de Israel. Entonces habrá que esperar un poco para ver los efectos de esta crisis que estamos viviendo estos días.
Eugenio García Gascón, como siempre es muy interesante e ilustrativo escucharte. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles. Sí, estos programas tan elaborados, que tanto trabajo llevan, solo son posibles por aquellos, ese 10-15% de los oyentes que estáis financiando esta República Independiente. El ataque de Hamás no surgió de la nada, advirtió la semana pasada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ese ataque mortífero se produjo en un contexto de décadas de ocupación, discriminación, segregación y violencia ininterrumpida contra los palestinos. Y como decíamos, hay quienes dentro de la sociedad israelí llevan muchos años denunciando ese sistema de apartheid y sus consecuencias. My father was in the British Army. Andrea Olea, crudos días. ¿A quién escuchamos? Días, Javier. Escuchamos a Ronnie Perlman. Ella es una judía israelí activista por los derechos de los palestinos y por la paz de 78 años. Pertenece a Matsom Watch, que es una organización formada por mujeres israelíes que desde hace 2 décadas vigilan el trato del ejército de Israel a los palestinos en los territorios ocupados. ¿Y cómo acabó allí? El ataque de Hamás no surgió de la nada, como recordó la semana pasada el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ese ataque mortífero se produjo en un contexto de décadas de ocupación, discriminación, segregación y violencia ininterrumpida contra los palestinos. Y como decíamos, hay quienes dentro de la sociedad israelí llevan muchos años denunciando ese sistema de apartheid y sus consecuencias. My father was in the British Army. Andrea Olea, crudos días. Crudos días, Javier. ¿A quién escuchamos? Ronnie Perlman es una mujer judía israelí activista por la paz de 78 años. Pertenece a Matsom Watch, una organización formada por mujeres israelíes que desde hace 2 décadas vigilan el trato del ejército de Israel a los palestinos en los territorios ocupados. ¿Y ella cómo acabó allí? Tiene una historia personal muy interesante. Su padre, brigadista checo, luchó en el ejército británico contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que su madre, austriaca, era estudiante de primero de medicina en Viena cuando la expulsaron de la universidad por ser judía. Huyendo de la persecución, los dos llegaron a Israel cuando Israel no existía, cuando aún era Palestina. Ronnie nació en Jerusalén, pero sus padres no eran sionistas, así que con el final de la guerra volvieron a casa, a Checoslovaquia, y allí es donde ella creció. He just wanted to go back home, which was Czechoslovakia. ¿Y entonces cómo acabó en Israel? Cuando terminó la universidad viajó a Inglaterra, pero en esa época mataron a una persona judía en Praga. Entró en pánico, decidió no volver a casa y se preguntó entonces dónde podía ir. Me sentía muy judía, aunque no sionista. Me sentía judía por Kafka, Freud y Einstein. Pensaba, pertenezco al mejor club social que existe. Vine a Israel porque no quería ir a Alemania y en tanto europea orgullosa que era, consideraba a Estados Unidos un pueblo primitivo, imperialista. Entonces el único lugar al que podía ir era Israel. Pensé, bueno, en Israel todo el mundo es como Einstein y como Kafka, porque no sabían nada de política. Y se trasladó a Israel, pero el destino quiso que se casara con un sudafricano. Me casé después de llegar a Israel. Fuimos durante un año a Sudáfrica y el apartheid allí me horrorizó. Luego, cuando regresé a Israel, de repente pude compararlo con cómo eran tratados los palestinos y los israelíes por el ejército. Ya sabes, cuando conduces desde Siba a Jerusalén, había checkpoints y los israelíes podían pasar fácilmente y los palestinos no. De repente lo vi y entonces me politicé. Y desde hace más de 20 años forma parte de Matsom. ¿A qué se dedica esta organización? Como decíamos, trata de un grupo de mujeres que se patean los checkpoints israelíes en Cisjordania y en Jerusalén para documentar los abusos del ejército contra los palestinos y también para asistirles legalmente. Fue de las primeras ONGs israelíes en contar lo que ocurría en territorios ocupados y también la primera en negociar cambios en la normativa para facilitar la vida, al menos un poco, a los palestinos que trabajan en Israel. ¿Y cómo describe ella lo que ocurre allí? Ronnie explica que la burocracia de la ocupación se ha ido mejorando y perfeccionando, pero en el mal sentido del término.
para complicar la vida aún más a los palestinos. Por ejemplo, los que llegan a esos controles militares, por regla general, ya tienen un permiso para trabajar en Israel, por lo que el proceso para cruzar al otro lado debería ser ágil. Pero todos los pasos previos a la llegada al checkpoint de turno lo hacen extenuante. Pagar para conseguir un permiso de trabajo, llegar a obtenerlo y antes de eso ser elegible para que te lo concedan, las colas para pasarlos, todo se convierte en un infierno para los palestinos. Ese es el principal problema de la ocupación, que hay tantas reglas que les hacen la vida totalmente imposible. Y va mucho más allá de los checkpoints, imagino. Sí, los acuerdos de Oslo dividieron el territorio palestino en 3 áreas administrativas, A, B y C. La última está totalmente controlada por Israel y además es donde se encuentran todos los asentamientos de colonos. Para Ronnie Perlman es escandaloso que el área C, que representa el 60% del territorio palestino, en él hay en marcha una operación para expulsar a toda la población local. Y a la policía y el ejército lo permiten. De hecho, esto que escuchamos son enfrentamientos de los colonos israelíes para echar a la población local. Recordemos que solo en las últimas 3 semanas han muerto más de 100 palestinos a manos del ejército o de los colonos en Cisjordania y que 13 comunidades han sido expulsadas de estos por sus tierras. Andrea, tú le preguntabas a Ronnie cómo es posible que en la sociedad israelí, donde la mayoría de la población tiene entrenamiento militar y por tanto está en contacto directo con esa realidad, tan poca gente reaccione como ella contra la ocupación. Sí, y además ella hace una reflexión muy interesante sobre la sociedad de su país. Yo vivo en Tel Aviv y es un excelente ejemplo de lo que ocurría hasta las manifestaciones pro democracia. La gente trabajaba en grandes tecnológicas, gastaba mucho dinero en bares, restaurantes y viajes. Les importaba una mierda lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Es cierto que los jóvenes van al ejército, pero luego hacen todo lo posible para olvidar. La carrera típica de un joven es: a los 18 años entras en el ejército y terminas a los 21. Después te vas a la India, a Nepal y a Latinoamérica. Te lo fumas todo hasta morir, tratando de olvidar todos los traumas, y regresas si quieres construir una nueva vida y no quieres saber qué está pasando. Lo único que quizá permanece es que odias a los árabes. Qué bien explicado, ese mirar para otro lado. Entonces, ¿cómo son vistos en Israel quienes como ella denuncian la ocupación? Ella dice que muy a menudo les preguntan: ¿por qué laváis los trapos sucios fuera? Yo les digo que tienen que entender que el problema son los trapos sucios, no lavarlos fuera. Porque miles de personas como vosotros, periodistas, vienen y escriben. Yo no soy la primera persona que cuenta esta terrible historia. Soy ciudadana de este país donde lucho para convertirlo en un lugar mejor. ¿Y confía en ello? ¿Confía en convertir a Israel en un lugar mejor? Parece que no le queda otra. Tengo esperanza, necesito tener esperanza. Y definitivamente siento que después de esta tremenda tragedia en Israel, muchos israelíes van a comprender que no somos superhéroes. Que es importante hacer la paz, porque cuando hacemos la guerra, no somos los ganadores. Buenísima historia de una mujer que vio con sus propios ojos el apartheid sudafricano a través de su marido, nacido en Sudáfrica, y denuncia desde entonces el apartheid que sucede en su país y en los territorios ocupados de Palestina. Andrea, muchísimas gracias, enorme trabajo. Gracias a vosotros. Ronnie Perlman o el rabino Jeremy Malgron, a quienes hoy habéis escuchado, son algunas de las voces judías que luchan contra corriente para levantar la voz en Israel. Pero hay más. Los judíos no solo piden el fin de la ocupación y el genocidio dentro de Israel, los escuchamos organizarse en Argentina. ¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel, te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? O en Estados Unidos, donde cientos de estadounidenses de origen judío fueron detenidos el sábado en la estación central de Nueva York en lo que podría ser el mayor acto de desobediencia civil masiva en la ciudad en 2 décadas.
Y estos son los gritos de cientos de activistas judíos que hace una semana se manifestaron fuera y dentro del Capitolio en Washington para pedir al gobierno de Joe Biden que promueva un alto el fuego en Gaza. ¿Y qué dicen las encuestas sobre lo que piensan los judíos estadounidenses? Pues vemos que son más críticos de lo que se cree. Un 60% piensa que debe haber un Estado palestino, un 25% cree que Israel está practicando el apartheid y el 22% habla directamente de genocidio, según el Instituto Judío Electoral. Menos de un 20% está a favor de un gran Israel que incluya a Palestina y un 30% no cree que Netanyahu esté haciendo un esfuerzo sincero por la paz. Por otro lado, más del 60% se sienten vinculados emocionalmente al país, pero solo el 4% lo tiene como su principal preocupación. Estoy aquí porque como judío siento que Palestina está en la misma situación que los judíos hace 50, 60 años o incluso un siglo. El sionismo, tal y como es hoy, es una forma de fascismo. Este es uno de los testimonios que recabó la reportera y colaboradora de La Marea, o de Carne Cruda, Patricia Simón, en las protestas de Nueva York, que después de Tel Aviv es la ciudad con más población judía del mundo, con unos 2 millones de personas. Patricia, compañera, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cuál era el sentir de la comunidad judía que salió a la calle? ¿Qué te contaron? Pues muchísima desesperación, muchísimo enfado porque se volviese a utilizar el Holocausto como justificación para seguir exterminando al pueblo judío, al pueblo palestino, y también muchísima comunión con los movimientos de liberación palestinos también, porque todas esas movilizaciones que estamos viendo en la mayoría de las ocasiones las convocan conjuntamente las organizaciones judías antisionistas con las organizaciones pro-palestinas. Así que están muy acostumbradas a ir a la calle juntas. Esos movimientos son If Not Now, si no es ahora, o Jewish Voices for Peace, Voces Judías por la Paz. ¿De dónde salen estas organizaciones detrás de las protestas? Pues surgen, por ejemplo, la más representativa, que es Voz Judía por la Paz, Jewish Voice for Peace. Esa surge en 1996, la crean un grupo de estudiantes de la Universidad de Berkeley ante la situación que ya estaba viviendo el pueblo palestino con la ocupación por parte de Israel, y rápidamente consiguen el apoyo de intelectuales como Noam Chomsky o la periodista Naomi Klein. Desde entonces han sido muy activos, además tienen decenas de miles de socios que ponen dinero para que la actividad sea posible. Y la otra, If Not Now, surge después, también por parte de jóvenes estudiantes que ven cómo en los campus también se reproduce esa criminalización del pueblo palestino. De hecho, ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos, la semana pasada cuando estaba allí, en la Universidad, por ejemplo, de Columbia, que era donde yo estaba, que la comunidad estaba absolutamente dividida hasta tal punto de que estaba habiendo prohibiciones de esas movilizaciones porque los patronos de las universidades estadounidenses, que son mayoritariamente pro-Israel, estaban forzando a los rectores a que prohibiesen las manifestaciones porque consideraban que de alguna manera apoyaban el terrorismo. ¿Y estas protestas son puntuales o ya existía una parte de la sociedad judía estadounidense movilizada contra la ocupación y el apartheid? Estaban muy movilizadas desde hace muchísimos años. De hecho, hay que pensar que, por ejemplo, en Nueva York, que decíais que esa ciudad donde hay casi 2 millones de población judía y es la población más grande fuera de Israel de población judía, los judíos siempre han representado un pueblo muy activo desde la izquierda, por ejemplo. Fueron muy participativos en las movilizaciones a favor de la República Española durante la Guerra Civil, recaudaban dinero. Fueron muy importantes en las movilizaciones sindicales, de hecho gran parte de los líderes sindicales eran judíos en la ciudad de Nueva York y también lo eran en el movimiento de derechos civiles de la población afroamericana, con lo cual ese movimiento antisionista es la extensión natural de ese compromiso con los derechos sociales y civiles. Y hay que tener también presente una cosa, y es que estas organizaciones son muy activas en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, el BDS, que es esa campaña que surge en Sudáfrica para combatir el apartheid sudafricano y que hace años que se está pidiendo que se aplique también al contexto de Palestina, y que en mi experiencia cuando he viajado a Palestina es lo que siempre me ha dicho la población de allí, que es que lo más eficaz que podemos hacer es pedir ese boicot, esas desinversiones y esas sanciones al Estado de Israel para que deje de masacrarles y de ocupar sus territorios. Patricia, ¿y cómo acoge el resto de la población estadounidense sus demandas?
Bueno, pues también está muy fragmentada en ciudades como Nueva York, que es verdad que es muchísimo más progresista y por tanto más proclive a escuchar estos discursos, pero en un país tan conservador como Estados Unidos y donde, como hemos visto, los grandes medios de comunicación siguen reproduciendo un discurso absolutamente pro-israelí, pues la verdad es que estas personas se exponen a una criminalización y a un estigma muy fuerte. Y luego hay que recordar que en estas semanas las movilizaciones, por ejemplo, a favor del pueblo palestino, se han dado a la vez que las a favor de Israel y que los ánimos están muy encendidos. Nosotras, Magda Bandera, que fue con quien viajé a Estados Unidos, y yo asistimos a movilizaciones en las que se separaban esas manifestaciones unos cuantos metros con policía de por medio. Y no os podéis hacer una idea de los insultos que se cruzaban y la violencia que desprendían, porque además, por ejemplo, en el metro es muy habitual ver los carteles de las personas que siguen rehenes de Hamás y, por supuesto, de las víctimas de los terribles atentados terroristas que ha cometido Hamás a principios de este mes, y estas personas se cruzan continuamente también con los manifestantes que piden que se deje de bombardear Gaza, con lo cual, bueno, pues la fricción está ahí, y luego los medios de comunicación, como digo, criminalizan muchísimo estas protestas a favor de Palestina, y al principio las planteaban como que era a favor de Hamás. En esas protestas hemos visto a figuras del cine alzar la voz. ¿La cultura ha alzado la voz? La cultura ha alzado la voz, pero siempre las mismas figuras que conocemos, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que se teme mucho en Estados Unidos cuáles son las consecuencias en términos económicos que pueden conllevar significarse a favor de los derechos del pueblo palestino, y entonces esos actores y actrices que vemos en las movilizaciones o en los vídeos, pues hay que recordar que son las mismas que se manifestaron en 2016, cuando una vez más la Franja de Gaza fue arrasada con los bombardeos israelíes, en 2008, y así pues en todas estas respuestas a los cohetes que son siempre pues limpiezas étnicas de la franja. Entonces sí que se moviliza, pero desgraciadamente creo que es un grupo muy minoritario. Más allá de Estados Unidos y de la comunidad judía, hemos visto manifestaciones para pedir el cese de la violencia y el fin del apartheid en todo el mundo, con especial fuerza en los países de Oriente Medio. ¿Tú crees que la sociedad civil está desmontando, enfrentando más que nunca el relato de Israel que la comunidad internacional lleva décadas comprando? Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante que al menos yo no lo había visto antes, y es que en las grandes televisiones estadounidenses, que son las que marcan el discurso y también las que sustentan el hecho de que Estados Unidos siga siendo el gran valedor del Estado de Israel y por tanto que la Unión Europea, como siempre, pues siga cuál es su senda, ¿no? Hemos visto como en la CNN, en CBS, en todas las grandes cadenas han salido personas palestinas o árabes desmontando punto por punto la narrativa que justifica y legitima la limpieza étnica que está cometiendo Israel. Y además con muchísima claridad, vehemencia y sin dejarse acorralar por los presentadores que cuando veían por dónde iban a ir intentaban de alguna forma censurarle. Eso me parece importantísimo cómo se está movilizando esas manifestaciones masivas que estamos viendo, la prensa, los periodistas, cómo también se están manifestando en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, y yo creo que sí que hay una movilización masiva. El problema es las consecuencias de la ruptura que hay entre esa sociedad civil organizada que sale a la calle, que es la que normalmente dicta cuál es la senda ética de una población, y los representantes políticos que están una vez más legitimando lo que no se puede legitimar, ¿no? Y creo que es muy peligroso, porque ya lo vivimos con la invasión ilegal de Irak. ¿Qué pasa cuando la población dice no y el gobierno hace lo contrario? Pues el resultado es que hay un quiebre de la democracia, porque si como pueblo, como sociedad no sirve para nada lo que manifiestas, si los gobernantes van por otro camino, pues al final lo que pierdes es la fe y la confianza en la democracia, y eso creo que está siendo gravísimo lo que estamos viendo tanto con la Unión Europea como con el propio gobierno de España, que salvo honrosas excepciones está siendo, bueno, pues muy equidistante, ¿no? Sí, lo estamos contando. Europa se ha convertido en un continente hostil a todos los mensajes en favor de Palestina y sobre todo en contra de la agresión que está recibiendo. En ese sentido quería preguntarte si, aparte de la comunidad judía, ¿tú crees que en Estados Unidos empieza a haber una sensibilidad hacia los palestinos, hacia la ocupación que están sufriendo, hacia las agresiones y los bombardeos que padecen estos días? Yo creo que siempre la hubo entre cierta parte de la población de izquierda no demócrata conservadora,
que es la mayoritaria, pero sinceramente, viendo los medios de comunicación masivos de Estados Unidos, sería milagroso que la comprensión de lo que significa la ocupación de Israel fuese un sentimiento compartido, porque además ha calado muchísimo ese discurso interesado de equiparar Hamás con Estado Islámico y, en consecuencia, la población de Gaza con militantes de Estado Islámico. Y ese vínculo que establecen con el 11 de septiembre. Lo hemos visto incluso en discursos de altos y altas académicas de las universidades estadounidenses que plantean lo que ha pasado ahora en Israel y en Gaza con el 11 de septiembre, ¿no? Sin entender todo el contexto histórico de lo que está ocurriendo. Con lo cual, yo creo que sí que hay una minoría que, lógicamente, entiende cuáles son las violaciones flagrantes de derechos humanos que sufre el pueblo palestino, pero desde mi percepción, que no soy ninguna experta ni vivo allí, no creo que sea algo significativo más allá de los grupúsculos en las grandes ciudades como Washington, como San Francisco, Detroit o como Nueva York sobre todo. Claro, ellos pueden haberse sentido muy apelados por los atentados de Hamás pensando en su 11S. Totalmente, y de hecho es lo que masivamente se reproduce en las manifestaciones también a favor de Israel, porque es el mandato de la narración que ha creado el gobierno de Netanyahu, intentando así conseguir la unidad internacional en la lucha contra Hamás, pero que, como estamos viendo, no es contra Hamás, es contra el pueblo palestino. Y de hecho el que se haya hecho público ese plan del gobierno de Netanyahu para forzar el éxodo de la población palestina de Gaza y que se tenga que refugiar en el Sinaí egipcio, lo que demuestra es que esto no tiene nada que ver con... Bueno, no hace falta, ¿no? Pero es evidente, pero aún así ya es la demostración testimonial de que esto no se trata de una lucha contra Hamás ni una guerra contra Hamás, como también creo que erróneamente muchas veces se plantea lo que está ocurriendo, sino con el desplazamiento masivo para ocupar Gaza de nuevo. Patricia Simón, como siempre, muchísimas gracias, compañera. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gilad Atzmon es un saxofonista y clarinetista israelí, nacionalizado británico, que dejó su país harto de la ocupación y el sionismo radical, contra los que se ha convertido en activista a través de su música y sus libros. Los nazis me hicieron tener miedo de ser judío y los israelíes, vergüenza. Eso dijo antes de renunciar a la identidad judía, sobre la que escribió en un libro que os recomiendo: La identidad errante. En una visita a un campo de detención, cuando formaba parte del ejército, como todos los israelíes, sintió que aquello era un campo de concentración, que los palestinos eran los nuevos judíos y él se había convertido en uno de los nazis. Cuando además descubrió que los palestinos en 1948 no habían dejado voluntariamente sus casas, sino que habían sido expulsados por gente como su propio abuelo, Gilad Atzmon empezó un proceso crítico que le ha llevado a convertirse en una de las voces contra Israel más valientes dentro del mundo del jazz. Este tema se llama Refugio, que es lo que necesitan los palestinos en este momento. Yo descubrí a Gilad gracias a nuestro viejo colaborador y amigo Carlos Pérez y su club de jazz, quien por cierto estuvo grabando en esta República Independiente, como puedes hacer tú con tu podcast escribiendo a publi@carnecruda.es. Y hablando de podcast, Violet, el viernes pasado estrenamos una producción propia de la que estamos muy orgullosas y muy felices. Se llama El valor de una montaña y es un podcast de 3 episodios en colaboración con la Universidad de Granada, en el que nos adentramos en las entrañas de Sierra Nevada con la terrosa voz de Amparo Sánchez, Amparanoia, con un acento andaluz que enamora, sí, y con ella os explicamos para qué sirve una montaña, todo lo que nos da, la fuente de riqueza natural, social, cultural que es. Un proyecto que ha salido adelante gracias a quienes nos ayudáis a mantener esta República Independiente de la radio, financiando al equipo formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celte Tabeallo, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Hoy es Halloween, el mayor queen washing de la monarquía en años. La princesa Leonor cumple su mayoría de edad y jura hoy la Constitución en el Parlamento. Para los que no vivís en Madrid, os comentamos que Ayuso y Almeida están en una competición loquísima por llenarlo todo de fotos de la futura reina y de escudos reales por todas las farolas del centro y hasta en los autobuses, y lo pagamos nosotros, porque ni eso paga la corona. Entre las medallas de honor a genocidas y los escudos de la monarquía, este Halloween, el disfraz de moda va a ser el de Edad Media. Y si solo fueran las farolas y los autobuses, pero es que los medios también están en una carrera para ver cuál es el más cortesano. Solo ha faltado que suenen marchas militares en antena. Por eso, más que nunca, necesitáis cuidar esta República Independiente, la única república dentro de esta monarquía.
ayudadnos a mantenerla viva. El jueves volvemos, después del descanso del día de mañana, con un programa sobre Canarias, que se ha convertido en la nueva Lampedusa. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe.